que nosotros vemos aquí en la tierra y fuera de la tierra. Estamos alabando a nuestro Padre Celestial. Así que es un privilegio para nosotros pues abrir nuestros labios y que abramos también nuestros corazones para exaltarle y glorificarle. Vamos a estar orando y entraremos luego en la palabra del Señor. El título es No pierdas el ánimo. Señor, te damos gracias porque como tú no hay más nadie. De pensar que estamos adorando, exaltando al que siempre ha existido, al que hizo todas las cosas, al que para él todo le es posible, al Dios que nos ama con tanta intensidad, el Dios que nos guarda, nos protege, que está pendiente de nosotros las 24 horas del día. Dios mío, gracias porque tú conoces nuestros pensamientos. Tú sabes cómo cada quien se siente, Señor. A ti, Señor, permítenos honrarte siempre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de glorificarte, porque tú eres digno de toda gloria, Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos permites también congregarnos como congregación para alabarte y para glorificarte. Tú sabes cada necesidad, tú sabes cómo anda nuestro ánimo, Señor. Ayúdanos a mantenernos con el ánimo siempre arriba, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. No pierdas el ánimo. Hay muchas cosas que nos pueden intentar hacer perder el ánimo, pero nosotros contamos con el respaldo y con la ayuda de nuestro Dios, y así pues nosotros tenemos la victoria segura. Podemos levantarnos de cualquier decaimiento sabiendo que Él está con nosotros, el que todo lo puede. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, el ánimo es la actitud. También dice que es disposición, el ánimo que no debemos perder. El temple, el valor, la energía y también, entre otras cosas, dice el esfuerzo. Hermanos, nosotros los creyentes debiéramos ser los más valientes. No por lo que nosotros seamos, sino por quién está con nosotros. Cualquiera gana así, si Dios está de su lado, hermano. Cualquiera gana. Así que, hermano, por más difícil que veamos la situación, nosotros confiemos y estemos seguros que el Señor está a nuestro lado y de que esa situación, por más difícil que sea, nosotros saldremos victoriosos hacia adelante, no importa lo que sea, porque el que está con nosotros dice que para Él no hay nada imposible. No ponga su confianza en sus habilidades ni en su sabiduría. No pongamos nuestra confianza en nosotros. Si ponemos nuestra confianza en nosotros, pues nos vamos a desanimar en algún momento, pero si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestro ánimo en el Señor, pues es necesario que lo mantengamos porque de veras que tenemos la ayuda. La Biblia nos habla de que el Señor siempre ha tenido que animar a su pueblo y darle su respaldo para que salgan hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre que tenía muchos enemigos y que tenía que pelear grandes batallas, el Señor le solicitó que no se desanimara. Hermano, que nosotros veamos al Señor y cada vez que lo miremos, pues eso nos llene de valor y de fuerza. David no se asustaba ni con los Goliat ni con nadie, porque él tenía su mirada puesta en el Señor, él sabía quién lo acompañaba. Y en esta primera parte, pues quisiera hablar un poquito acerca de Josué, cuando Dios le hizo el llamado para que
entrara a la tierra que él estaba regalando. Pero hermano, aunque Dios nos dé las cosas, eso no significa que eso no nos cueste nada. Lo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa tierra se la estaba regalando. Pero él no podía desanimarse. En la Biblia encontramos muchas promesas, pero no podemos desanimarnos. Dios nos anima. Mire cómo Dios le decía a Josué. Josué necesitó ánimos. Y todos los creyentes necesitamos ánimo porque en alguna ocasión pues podemos flaquear. En la TLA, en Josué 1:9 dice, yo te pido que seas fuerte y valiente. Dios hablando con Josué, un gran líder. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Seguidamente le dice, que no te desanimes. Hermano, el desánimo anda buscando a dónde alojarse. Por las situaciones por las cuales nosotros pasamos, pero que el Señor nos ayude. Así como le dijo a Josué, nos dice a cada uno de nosotros, no te desalientes. Y ese no te desalientes estaba pues respaldado por el mismo Dios. ¿Por qué no te desalientes? Dice, ni tengas miedo. ¿Cuántas cosas no nos pueden atemorizar? ¿Cuántas cosas no nos pueden atemorizar? Sí, nos pueden atemorizar. Pero el Señor le estaba diciendo a Josué, dice, porque yo soy tu Dios. El Dios suyo es el Dios que le dio las victorias a Josué. Y nadie le pudo hacer frente. Entonces, nosotros tenemos el mismo Dios de Josué. El mismo que nos dice a nosotros, no te desanimes ni tengas miedo. Dice, porque yo soy tu Dios. Y seguidamente dice, y te ayudaré. ¿Cuántos creen que Dios está para ayudarlo? Nos vamos a correr. Vamos a perder el ánimo. Después que el Señor esté con nosotros, amén, nosotros sabemos que podemos seguir hacia adelante, que no hay situación que nosotros no podamos vencer si el Señor está con nosotros. Dice, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y la historia pues registra las victorias en las Sagradas Escrituras que tuvo Josué. Tuvo que luchar contra ejércitos que eran mucho más numerosos, tuvo que luchar contra ejércitos que eran más poderosos, tuvo que luchar contra reyes que se aliaron en algunas ocasiones, pero con él estaba Dios. Y Dios le dijo, no te desanimes, no se desanimó y pudo repartir aquella heredad, la tierra prometida, la pudo repartir y vencer a todos aquellos enemigos porque tuvo su confianza en Dios, ya que Dios le decía, no te desanime. Y Dios le dice a usted, no se desanime. Y a mí me dice, no me desanime. Y no ahora, sino, no se desanime nunca. Porque el que está con usted es el Todopoderoso. Dios no solamente le dijo a Josué que no se desanimara. Dios también tuvo que hablarle a Abraham y decirle que él era su protección. ¿Quién es el que lo protege a usted? Dios. A usted lo protege Dios. Y si Dios lo protege, bueno, usted está bien seguro. En la Reina Valera del 60, en Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham. Usted sabe que Abraham en una ocasión, por defender a su sobrino, él tuvo que pelear contra una alianza de 4 reyes. Y Abraham se fue con 300 y pico de hombres. Imagínese usted, 4 reyes que habían vencido a 5 ciudades de Sodoma y las que estaban alrededor. Y cuando Abraham oyó que habían saqueado y se habían llevado a su sobrino, y él armó un grupo de 300 y pico. Imagínense, eso parece locura. Si 4 reyes vencieron a 5, estos reyes, estos 4 vencedores, pues, ¿y qué iba a hacer con 300 y pico? Pero bueno, el importante no eran los 300 y pico, lo importante es que Dios le había dicho que Él estaba con él y lo iba a librar. Hermanos, con Dios podemos hacer hazaña, ¿cierto? Con Dios podemos vencer hasta lo imposible, pero con Dios. Y Dios le dijo a Abraham, yo soy tu protector.
Y si Dios es nuestro protector, ¿quién nos puede dañar? Le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, escudo. Hermano, él no fue solamente escudo de Abraham, sino que es escudo de todos aquellos que depositamos nuestra confianza en el Señor. Después de estas cosas, después que conquistó a los reyes aquellos, ¿sabe que después que se conquistan estos reyes, dice, y si estos reyes después vienen para atrás, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, aunque vinieran para atrás, Dios permanecía con él. Dios es fiel, hermano. No debemos, podemos tener desconfianza de las personas, pero no tengamos desconfianza de Dios. Después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tú. Hermano, ¿cuántos años vivió Abraham? Abraham murió viejo. Abraham murió de 175 años. Y no fue porque nadie lo mató, sino porque hasta ahí Dios quiso que llegara. Entonces, Abraham tuvo sus temores, pero Dios pudo darle palabra para que él no se desvaneciera, para que él no se desanimara, para que él siguiera hacia adelante. Y los cristianos siempre necesitamos que Dios nos esté, ¿qué? Alentando, porque también tenemos batallas. Las batallas que tuvo Josué, las batallas que tuvo Abraham, eran contra carne y sangre. Hermano, las batallas nuestras son más grandes. Las batallas nuestras dice que no son con semejantes a nosotros. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Así que tenemos enemigos poderosos, pero con nosotros está el Todopoderoso. Así que no se desanime por nada, no se desanime por ninguna mala noticia, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y el Señor no nos dejará ni nos desamparará. A Jeremías, Dios le dice también que lo iba a librar, aunque Jeremías tenía que profetizarle a reyes, a reinos, pero Dios le prometió a Jeremías que él lo iba a librar. Como lo dice la Reina Valera en Jeremías 1:8, de la siguiente manera: Dios tuvo que alentar a Abraham, Dios tuvo que alentar a Josué, a todos nos tiene que alentar el Señor. Y nosotros necesitamos estar firmes, creyendo en el Señor. El Señor le dice a Jeremías, no temas delante de ellos. Hermano, y tenemos que hacerle frente a muchas cosas, pero dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? ¿Cree que lo ayudará? Dice, ¿estoy para qué? De adorno. Hay gente que tiene sus dioses de adorno. Una pared en el cuello. Pero el Dios nuestro no está de adorno. El Dios nuestro al que nosotros alabamos, al cual le servimos, al cual le tememos, le respetamos, Él está con nosotros para librarnos. ¿De qué Dios no nos puede librar? Dios nos libra de todo. Así que ese Dios es el que nos alienta a nosotros a que no perdamos el ánimo, sino que sigamos hacia adelante. Estoy para librarte, y tiene la firma ahí de Jehová. Bueno, pastor, pero es que a Abraham Dios le dijo eso, y a Jeremías le dijo lo otro, y a Josué también le dijo, y para mí, ¿qué es? Que yo no me llamo Jeremías, ni me llamo Abraham, ni me llamo Josué. Bueno, para los que no se llaman así. El Señor le prometió a sus discípulos, después de haberle dicho, todo poder me ha sido dado en el universo. Todo poder me ha sido dado en el universo. Cuando el Señor resucitó y ya estaba a punto de ascender al cielo, Mateo, finales de Mateo, le dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. O sea que hoy domingo está. Y mañana lunes también va a estar.
el Señor mismo, el Señor Jesús, ha prometido estar con nosotros. Ahora, hermano, un ejemplo en las Sagradas Escrituras de gente que se le subió el ánimo, así como la Coca-Cola, ¿verdad? Que se sube así en espuma, las sodas así, y le baja, fue el pueblo de Israel. Y usted y yo no debemos ser como el pueblo de Israel en ciertas cosas. Porque cuando el Señor los ayudaba, estaban pechones, estaban contentos. Y con las dificultades, pues, se venían abajo y perdían el ánimo perdían el ánimo. Por ejemplo, cuando ellos salieron cuando el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto, los egipcios se llenaron de pánico. Y ya Dios le había dicho, ustedes antes de irse de Egipto, ustedes pidan para que reciban. Y los egipcios le dieron las riquezas que tenían ellos. Así que los israelitas cobraron su libertad y se fueron con las riquezas de Egipto. E iban contentos. Pero eso era como la luz, como el semáforo. Los israelitas eran como el semáforo. Y Dios nos ayude a no ser como el semáforo, ¿no? Como los israelitas, y no ser como los israelitas. Porque después que ellos habían salido de Egipto, unos días después, la Biblia nos dice que Faraón salió a perseguirlos. Y allí cuando ellos vieron que para Faraón los venía persiguiendo, entonces lamentaron haberse salido de Egipto. Mejor nos hubiésemos quedado allá. Porque se llenaron de temor, se llenaron de pánico, veían la muerte cercana y comenzaron a hablar mal, o sea, perdían el ánimo. Oye, pero si ese Dios que mató a todos los primogénitos y les dejó a ustedes con vida y le ha despojado a los egipcios de su riqueza, en estos momentos de dificultad no pueden seguir confiando en Dios. Hermano, los momentos de dificultad son los que dicen si nosotros confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Cuando todo va bien, creo en Dios. Pero cuando las cosas se pongan color de hormiga, como se dice por allí, debemos seguir confiando en el Señor. Ellos le dijeron a Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? Mejor nos hubiera dejado servir a los egipcios. Mire, el ánimo, todo lo que hace que se le venga las fuerzas y el valor, se le vengan abajo, como lo dice Éxodo, la Reina Valera, Éxodo 14, 11 y 12. Mire lo que dice una persona desanimada después de haber tenido un Dios como los libró de tantas cosas en Egipto y los libertó sin levantar un arma. Dios fue todo allí, Dios fue todo allí. Y dijeron a Moisés, mire cómo es cuando las personas pierden el ánimo. Dios nos ayude a creer que ese Dios que nos libertó nos seguirá ayudando en el transcurso de nuestra vida. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Los habían sacado para que murieran en el desierto? No, los sacaron fue para que atravesaran el desierto y llegaran a la tierra prometida. Pero cuando la gente se desanima, comienza a hablar incongruencia. Que Dios nos ayude, hermano, a no maldecirnos con nuestra boca. Aunque veamos lo más difícil delante de nosotros, vamos a confesar lo que dice la palabra de Dios y vamos a creer en lo que Él ha prometido. No, para que muramos en el desierto, estamos blasfemando, hablando contra Dios, porque ese no era la voluntad de Dios. Ellos sabían que ellos tenían su destino. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros? Que nos ha sacado de la tierra de Egipto, después de haber salido en victoria, ahora estaban lamentándose. Vamos a ver que, miren lo que sigue diciendo el versículo 12, lo sabemos, pero no está de más que lo veamos. Dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Hermano, estaban de esclavo, tenían 4 siglos de ser esclavo, y si se quedaban ahí, los hijos también iban a ser esclavos. Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire lo que pasa cuando nos desanimamos,
comenzamos a hablar en contra de lo que Dios quiere para con nosotros. Pero qué bueno, amados hermanos, que en medio de los que están desanimados hay alguien que tiene ánimo. Hermano, el Dios nuestro infunde ánimo. Y nosotros debemos de infundirnos ánimo los unos a los otros. Que están pasando por un momento difícil, que el hermano puede decirle, bueno, yo también tuve una dificultad grande, pero de esa me sacó Dios. Y si me sacó a mí, también te puede sacar a ti de esa situación. Pero mantén tu fe activa en el Señor. Mantén tu fe activa en el Señor. Y Moisés le dice a ellos, hermano, Moisés le dice a ellos, aunque Moisés estaba viendo lo mismo que estaban viendo los egipcios, los israelitas. Los israelitas dicen, ya vienen contra nosotros y nos van a matar. Ahora, ¿quién de todos los que de los israelitas tenía mayor probabilidad que mataran primero? Lo más seguro que iban a matar primero era a Moisés y a Aarón, que eran los líderes. Pero Moisés no estaba viendo el peligro. Moisés estaba viendo al Dios a quien él le servía. Que en los momentos de dificultad, ahí está Dios para ayudarnos. Y Moisés, hermano, no se desanimó, sino que los animó. Y es más, le profetizó. Dice, a esto que ustedes están viendo ahora, ustedes no lo van a volver a ver. En el capítulo 14, versículo 13, allí en la Reina Valera, mire lo que Moisés le habló, o recordemos lo que Moisés les habló. Dice, le dijo Moisés al pueblo, no temáis. Hermano, ¿cuánto podemos decirle a otro en los momentos de dificultad? No temáis. La confianza de Moisés era grande en Dios. Y la confianza en Dios, también nosotros debemos tener una confianza grande en Dios en los momentos difíciles. ¿A quién no le llegan momentos difíciles? A todos nos llegan momentos difíciles. Si no nos ha llegado, nos llegará. Por la familia, por el trabajo, por cualquier situación. Pero nosotros debemos seguir confiando en el Señor. Dice, que Jehová hará hoy con vosotros. Mire lo que Jehová hará hoy con vosotros. Dice, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre os veréis. Hermano, Moisés tenía fe en Dios. Nosotros no tenemos que imitar al pueblo de Israel, nosotros tenemos que imitar a Moisés, que a pesar de la dificultad, él seguía confiando. Y al fin y al cabo nosotros sabemos que Dios se glorificó. Se glorificó Dios. Hizo algo que nunca más se ha vuelto a suceder. El Mar Rojo una sola vez solamente se abrió. Y los egipcios, y los israelitas, como sabemos, pasaron. Y no es que, y hermano, eso nunca se había visto, hermano. Dios puede hacer lo que nosotros nunca hayamos visto con anterioridad. El mar estaba líquido, el mar no se congeló, pero el mar tenía sus aguas, aunque eran aguas líquidas, Dios las tenía separadas, porque Dios es el que abre el camino en medio de él. Eso ningún Dios ha hecho eso, ni eso se ha vuelto, pero esa es la capacidad que tiene Dios de obrar milagros. Entonces no nos podemos dejar de desconfiar en el Señor y ya declararnos derrotados. Como dice una alabanza, del pozo de donde estés, Él te puede levantar. El que nos saca del hoyo es el Señor. Y el Señor sacó a su pueblo y ellos pudieron pasar el mar. Cuando ellos pasan el mar y se ahogan los egipcios, entonces el ánimo volvió a subir, a cantar. Moisés comienza a cantar en Éxodo capítulo 15, comienza a cantar y todos los demás se le unieron y comenzaron a cantar. El primer versículo, así comienza la canción. En Éxodo 15:1 comenzaron a cantar. Miren, ellos eran unos sub y baja, pero que el Señor nos dé a nosotros permanencia, estabilidad, para creer en el Señor siempre. Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés, y eso que Moisés era difícil para hablar, pero bueno, del gozo, del gozo. Es bueno cantar con gozo. Entonces Moisés contó Moisés y los hijos de Israel este cántico
a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces ahora nuevamente estaban con el ánimo arriba. Estamos diciendo, no pierdas el ánimo. Seguidamente le dice Moisés a los israelitas, bueno, vamos a seguir de aquí, tenemos que seguir porque no salimos para quedarnos del otro lado del mar nada más, tenemos que ir rumbo a la tierra prometida. Y ellos se van caminando y cuando tienen 3 días de caminar y no tienen agua, volvieron otra vez a maldecir. ¿Y para qué nos ha sacado? Ahora nos vamos a morir de sed. Pero qué bueno, hermanos, que Moisés no le seguía la corriente a ellos, sino que en los momentos de dificultad que hizo Moisés, se puso a orar y no a decirle malagradecidos, ustedes son unos. Moisés se puso a orar. Y usted cuando tiene dificultad, ¿qué hace? A orar. Pero a veces debemos tener muchas dificultades para poder orar bastante, porque, bueno, Moisés se puso a orar. Y el que todo lo puede, hermano, Dios se la sabe toda. Ellos no veían solución. Moisés tampoco veía solución, pero Dios veía solución. Dios siempre ve las soluciones, hermano. Nosotros somos lo de vista corta o los ciegos, pero Dios siempre ve las soluciones. Le dice Dios a Moisés, pero si es fácil, ¿estás viendo ese árbol que está ahí? Échalo en el agua y ya se van a endulzar. Y las aguas se endulzaron. ¿Está viendo cómo es Dios, hermano? Y salen de allí los israelitas y siguen hacia adelante. Y cuando tenían 1 mes y 15 días de estar caminando, dice que la gente volvió a rebelarse. Porque la gente decía, y ahora nos vamos a morir de hambre porque no tenemos que comer. Bueno, el Señor interviene, Dios interviene y le dice a Moisés, como sabemos, mira, milagrosamente todas las mañanas va a caer pan del cielo. Nunca había caído. Pero hermano, estaba Dios siempre allí. No debemos desanimarnos ante los problemas. Cualquiera dice, nos vamos a morir, pero Dios no ha dicho eso. Y Dios viene y le resuelve el problema. Y comieron pan cada vez. Ahora, es bueno que sepamos, hermano, que el desánimo causa enfermedades. ¿O no? El desánimo causa enfermedades. ¿Y por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. En la TLA, ¿qué dice Proverbios 17:22? Proverbios 17:22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que acabamos de decir? Que el desánimo causa enfermedades. Dice allí, no hay mejor medicina que tener pensamientos. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se... Entonces, hermanos, ¿nos conviene o no mantener el ánimo levantado? Eso es palabra. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se... Ahora, si tenemos ánimo, la Biblia dice que eso nos beneficia. Y ahí lo podemos ver nosotros en Proverbios 18:14. En la versión Dios habla hoy, Proverbios 18:14. Al enfermo lo levanta. ¿Qué lo levanta? El ánimo. Al enfermo lo levanta el ánimo. Así que bíblicamente nos conviene a nosotros tener el ánimo siempre levantado. Siempre debemos tener el ánimo levantado. A veces podemos desanimarnos porque pensamos que no tenemos fuerza necesaria, pero Dios puede darnos nuevas fuerzas. ¿No puede dar Dios nueva fuerza o no? Yo, por ejemplo, hace como 2 años me compré unas baterías recargables y un cargador. Batería recargable. Y uso la batería, esa. Y cada vez que se le agota la energía por el uso, yo llevo y la pongo lo pongo ahí en el recargable y otra vez quedan llenas de energía.
la batería queda llena de energía. Entonces, hermanos, si los hombres han utilizado maneras de cómo recargar las baterías o las pilas, ya Dios desde hace tiempo también inventó eso de recargarnos a nosotros. Así que cuando necesitemos del Señor, entonces nosotros podemos acercarnos a Él para que Él nos dé la fuerza que nosotros necesitamos, la fuerza que necesitamos. Él dice que los jóvenes se cansan y se fatigan, ¿cierto? Pero nosotros los que confiamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, tendremos nuevas fuerzas. Animémonos porque aunque estemos en dificultades, Dios nos tiene presente para ayudarnos. Como dice el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Tenemos quien nos ayude siempre. Tenemos quien nos ayude. Debemos de animarnos porque tenemos donde descargar nuestros problemas y nuestras situaciones. Como dice la palabra del Señor, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga, pero muchas veces la tenemos nosotros encima, pero hay que descargar, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Como decíamos la vez pasada, hay que ser como esos carros que tienen esos vagones que van cargados y se descargan. Pero ¿cómo podemos nosotros descargar nuestra carga? ¿Cómo podemos descargar nuestra carga? Bueno, eso tiene que ser hablando con Dios, haciéndole la transferencia. Señor, aquí te dejo todo este asunto, te lo dejo en tus manos, ayúdame porque yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Tu palabra dice que yo debo echar mis cargas sobre ti, yo te la quiero echar porque ya yo no quiero cargar eso, porque yo ya no puedo seguir así. Hermanos, nosotros no nacimos para ser burros. Los burros están para cargar y mueren ya de viejo después de haber cargado tanto, pero ya el Señor nos ha prometido a nosotros tomar nuestra carga y hacernos descansar. Hay versículos que nos animan para que nosotros pues nos mantengamos confiando en el Señor. Por ejemplo, Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Dice, y no te desalientes. ¿Cuántos nos vamos a desalentar? Dice, no te desalientes porque yo soy tú. Dice el Señor, no te desalientes porque yo soy tú, Dios. Hermanos, sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Nosotros vivimos para estar conectados con el Señor, para abastecernos de Él, que es la fuente, la gran fuente. Él nos dará fuerza, Él nos ayudará. El Salmo 31:24 en la TLA dice, todos ustedes los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Todos ustedes los que confíen en Dios, anímense y sean valientes. Hermano, todos nosotros necesitamos aliento, una vez más repito. El Señor Jesucristo se le tuvo que aparecer a Pablo para infundirle ánimo, en varias ocasiones. Y ese mismo Jesucristo es el mismo Jesús de Pablo, es el mismo Jesús de nosotros. En una ocasión el mismo Jesucristo, en otra ocasión fue un ángel infundiéndole ánimo. El Señor está interesado en que nosotros mantengamos el ánimo arriba. Si no tuviéramos a Dios, bueno, otra cosa sería. Nos dice la Biblia que en una ocasión los fariseos, los saduceos, el tribunal supremo que tenían los israelitas, le solicitaron al jefe del ejército romano, allí establecido en Cesarea, que querían exponerle la causa de Pablo, porque ellos querían matarlo, los religiosos de aquel entonces. Pero el Señor se le apareció en la noche a Pablo para decirle, no tema.
La Biblia nos dice que querían despedazarlo, pero el Señor le dijo, no temas. Hermano, aunque estemos en dificultades, el Señor nos dice, no temas. En la TLA, en Hechos 23, 10 y 11, mire el alboroto que se formó. Pablo por predicar la palabra de Dios, los saduceos y los fariseos querían acabar con él, pero el Señor se le apareció para decirle, tranquilo Pablo, hay turbulencia, pero el Señor tiene el control. Dice, el alboroto era cada vez mayor contra Pablo. Entonces el jefe de los soldados romanos tuvo miedo de que mataran a Pablo. ¿Estaba la cosa fea? Sí, estaba fea. Pero Dios tiene todas las cosas bajo control. Había amenaza de muerte, pero Dios tiene todas las cosas bajo control. Dice, y ordenó que vinieran los soldados y se lo llevaran de nuevo al cuartel para tenerlo seguro. El jefe de los soldados estaba asustado que mataran a Pablo. Bueno, pero ahora vemos, eso es lo que pudo hacer el soldado, pero aquí en el versículo 11, ahí el Señor se le aparece a Pablo. Hermano, el Señor está al cuidado de nosotros. El Señor sabe las turbulencias por las cuales estamos pasando. Dice, a la noche siguiente, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, el que había muerto en la cruz del Calvario, que había sido sepultado, que había sido resucitado, que había ascendido a los cielos, ese mismo que está sentado allá, ese mismo se le apareció a Pablo. Hermano, ¿somos especiales para Dios o no? Somos especiales para Dios. Dice, a la noche siguiente el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le habló. Anímate, no te desanimado, pues. Dice, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Es decir, esta turbulencia que tú ves que parece de muerte, anímate porque no te van a matar. Tú vas para Roma y tú vas a testificar de mí aún delante de César. Así que si se le aparece al Señor Jesús y le dice así, dirá, bueno, tranquilo Pablo, duerme tranquilo, porque ya el Señor habló. Dios no lo ama a usted más que, no amaba más a Pablo que a usted, nos ama iguales, somos hijos de Él. Y finalmente, hermano, hay que recibir consuelo para animar también a otros. Cuando Pablo iba hacia Roma en la embarcación, que iban 276 aproximadamente, también tuvieron otro problema en el mar. Hermano, problema hay por todas partes. En tierra firme había problema. En el mar también hay problema. En todas partes hay problema. Lo importante es que el Señor esté con nosotros. Y Pablo recibió en la embarcación un pasajero. Llegó un pasajero celestial ahí a la embarcación. Hermano, los ángeles no tienen que ver si está haciendo, ni el Señor tiene que estar viendo si hay tempestad o no hay tempestad. Él puede presentarse allí. Y se le presentó un ángel del Señor para darle consuelo a Pablo en medio de la dificultad. Y esto nos enseña a nosotros a confiar en Dios, no importa lo que esté pasando. Veamos lo que dice Hechos, y ya con esto terminamos, Hechos 27, 23, Hechos 27, 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios al Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Pablo, el ángel de Dios fue a donde estaba Pablo. En medio, dice la Biblia que ya tenían 14 días que la gente no comía, porque no veían ni sol, ni estrella, ni nada. Eso era una oscuridad y esa embarcación la llevaba el viento para donde quería. Pero aún en medio de que todos pensaban que se iban a morir, aparece Dios hablando a través de un ángel. No te vas a morir. No sé si alguien piensa aquí que se va a morir. Ay, no sé, cualquier día me muero. Sí, bueno, pero es el día que Dios quiera, no es el día que el diablo quiera, hermano. Estamos en la mano de Dios. Y en la mano de Dios estamos en el hueco de su mano. Y no hay más seguridad que estar allí. Bueno,
Leamos otra vez el 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo, hermano, lo que Dios dice, eso es así, eso es verdad. No temas, porque es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermano, debe ser una bendición los que están alrededor de nosotros. Que los vecinos nuestros sean bendecidos. Que los que trabajan con nosotros sean bendecidos. Dios te ha concedido todos los que están contigo. Dice el verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, Pablo consolando a los demás, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermanos, mantengamos nuestra confianza en el Señor. No vivamos atemorizados, ni vivamos asustados, ni con miedo. El Señor no nos llamó a nosotros para vivir con miedo. El Señor nos llamó a nosotros para darnos paz. Como dice, y la paz de Dios sea con ustedes. Varias epístolas aparecen así. Nosotros tenemos la confianza en Dios para que nuestros días sean tranquilos, hermanos. Nos vamos para el cielo cuando el Señor así lo disponga. Pero no podemos vivir como los que no tienen a Dios. Sabemos nosotros quién es nuestra garantía, quién es nuestro respaldo. ¿Quién es nuestro protector? ¿Quién es nuestro ayudador, hermanos? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de lo que Dios puede hacer para con los suyos. Y nosotros somos de Él. Así que, hermanos, que el Señor me lo siga bendiciendo. No pierda su ánimo. Manténgase conectados con el Señor. Padre, Dios de maravillas, hacedor de milagros, de prodigios, de señales. Gracias, Señor, que tú eres el soberano. Tú eres el que controla todas las cosas. Nada te crea zozobra ni inestabilidad. Tú permaneces estable, Señor. Ayúdanos a creer realmente en ti, porque eso depende de nuestras victorias. Sabemos que aunque el enemigo venga como río, usted va a levantar bandera. Sí, Señor, usted es nuestra bandera. Usted ha prometido en su palabra que somos más que vencedores. Usted nos ha dicho en su palabra que si le obedecemos a usted, si lo respetamos a usted, si lo honramos a usted, el diablo tendrá que salir huyendo. Dios mío, ayúdanos a vivir en este mundo como realmente tú así lo quieres. Que no tengamos el ánimo caído, ni que vivamos asustados, que vivamos confiados en ti. No es lo que el hombre quiera hacer, ni lo que el diablo quiera disponer. Es lo que usted dice, Señor. Y ayúdenos a descansar en usted y en su palabra. Y poder también animar a otros a que no pierdan su ánimo. Porque como sabemos, para usted no hay nada imposible. Sabemos que cualquier padre defiende a sus hijos. Pero usted es el Padre bueno, el Padre por excelencia. Y sabemos que usted también nos cuidará. Usted se encargará de sacarnos siempre hacia adelante. A usted sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le siga bendiciendo.